Saludos. En esta sesión vamos a tener un tema fascinante, ciertamente con una pertinencia dramática para nuestro país y para el mundo, y que de alguna manera vamos a tratar de descifrar en su contenido cómo nos afecta en el día a día, en el quehacer de nuestro país. Y el tema es la corrupción y las malas noticias que supone esta corrupción. Vamos a tener varias partes que durante esta entrega de conferencias vamos a estar abordando. Primero vamos a definir qué es la corrupción, qué se entiende por corrupción. Igualmente, creo que lo que correspondería es entrar al retrato del Puerto Rico que estamos viviendo hoy y cómo ese Puerto Rico propicia de alguna manera toda una serie de acontecimientos que desgraciadamente todas las mañanas nos levantamos con una naturaleza de corrupción distinta, con un elemento nuevo, novel, valga la redundancia, que nos ocupa y que tiene que ver tanto con lo público como con lo privado. Muchas veces se sataniza, se demoniza lo público y se piensa que solamente los servidores públicos son los que incurren en la corrupción. Yo creo que de entrada hay que aclarar que la corrupción ocurre porque existe un elemento privado que provoca, que persuade, que enamora, que de alguna manera busca el encuentro y ciertamente la flaqueza moral, el consumismo desmedido, los valores invertidos del cual todos somos cómplices, pues nos hace partícipe de esa complicidad social de la corrupción. Así que tal vez deberíamos empezar por un acercamiento a la definición de corrupción y se me antoja pensar que puede hablarse de corrupción cuando hay una violación activa o pasiva, donde el incumplimiento de alguna función específica se acomete, ¿verdad? Esto supone que puede haber una insinuación, esto supone que puede haber un encuentro. Lo cierto es que quien transgrede esas normas descuida su deber ministerial a favor de un favor económico, puede ser profesional, inclusive sexual, desgraciadamente. Yo tuve la ocasión de participar del servicio público por varios años y sigo inserto en el servicio público como profesor universitario y me tocó vivir en una de las agencias más complicadas y tal vez más sofisticadas, lo que es el elemento de corrupción, que es el Departamento de Educación. Y allí se combinaba toda una serie de elementos que cuando uno los mira con la perspectiva de 20 años de distancia, fue el cuadro perfecto para un crimen de corrupción. Desgraciadamente, eso no es exclusivo de un departamento, ni de un sector, ni de un momento, ni de un partido. Yo creo que la corrupción puede ser parte de un hábito en lo que ha caído Puerto Rico y cuando uno piensa que se han superado esos momentos, se vuelve a dar instancias de corrupción, lo cual nos pone a nosotros a pensar cuánto hemos aprendido de la historia, ¿verdad? Cuánto hemos aprendido de las penalidades, cuánto hemos aprendido de esa reflexión moral que tendría que provocar una situación de corrupción. Y la corrupción, debo aclarar, no es algo reciente. Desde los tiempos de la coalición, léase la década de los 20 y los 30, la corrupción es parte de la política de este país, de distintas maneras, desde el robo del voto hasta el hurto de material de oficina, hasta la corrupción millonaria que estamos viviendo en los últimos 20 años, que asombra, repito, que no se aprenda, que no hayamos tenido la valentía de enfrentar esta situación de manera afirmativa y tal vez enérgica, ¿verdad? Y repito, desgraciadamente no es el mal uso del dinero como algunos podrían pensar, es mucho más complejo que esto. Se trata de una descomposición del Estado, se trata de una
de una fisura del Estado benefactor en el caso de Puerto Rico y una dependencia que históricamente hemos alimentado. De hecho, yo he escuchado comentarios tan dramáticos como, bueno, de todas maneras ese no es nuestro dinero, eso es un dinero que le pertenece a otros, que nos llega a Puerto Rico, refiriéndose a los fondos federales, y no hay que ser tan acucioso. Nada más ese pensamiento que, insisto, es más común de lo que usted y yo podríamos pensar, nos deja a nosotros en una situación de vulnerabilidad dramática. Y me preocupa no tanto por lo que ha sido la historia, sino cuál es el legado entonces que le estamos dejando a ese Puerto Rico del futuro, ¿verdad? Yo tiendo a pensar que tenemos que formar un Puerto Rico nuevo, construir lo que el sociólogo y educador Eugenio María de Hostos habló de la moral social, construir esa moral social, ese tejido que nos permita a nosotros buscar sanear nuestras fisuras morales, pero igualmente provocar un nuevo estado donde la eficiencia y la eficacia se combinen con el rendimiento de cuentas y nos lleve a provocar una satisfacción. Después de todo, el Estado está para satisfacer unas necesidades y facilitar un proyecto de futuro. Pero empecemos tal vez dibujando nuestro país. Puerto Rico tiene una de las tasas más bajas de participación laboral en el mundo. Solamente el 40% de la población en edad de trabajo está activa laboralmente. No le quepa la menor duda a nadie que esta es una de las tasas más bajas de participación laboral. Puerto Rico, sin embargo, por otro lado, en ese dibujo que vamos formando, tiene un 30% de economía informal. ¿Qué quiere decir esto? Una economía que no se reporta al Estado de ninguna manera. Y 75% de esa economía es ilegal. ¿Qué es eso? Bueno, pues explotación humana, puntos de droga, tráfico de armas, elementos que son ilícitos, porque no es lo mismo tal vez tener una guaguita de tripletas en la zona bancaria y no reportarlo a ningún sitio que tener un punto de droga, ¿verdad? Ahí hay dos maneras de irregularidad, pero con connotaciones distintas. Puerto Rico igualmente tiene una deserción altísima de estudiantes de escuela intermedia y superior. En el caso de este servidor, nosotros hemos estado investigando la explotación humana por los pasados 10 años y el 100% de los entrevistados son desertores escolares de séptimo y octavo grado. Así que ahí de nuevo vamos haciendo ya un puntero de lo que es ese Puerto Rico, ese dibujo de un Puerto Rico que no queremos reconocer, claro está, nosotros nos pensamos que vivimos en Finlandia o en Holanda en ocasiones, ¿verdad? En ese primer mundo, y lo cierto es que somos una sociedad pobre. Le quiero recordar a ustedes que el 59% de los menores de 18 años en Puerto Rico viven bajo niveles de pobreza. Esos son datos significativamente altos. Les quiero igualmente decir que el presupuesto del Departamento de Educación, que es uno de los departamentos, repito, más grandes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, es de 3.000 millones de dólares, ¿verdad? Lo que algunos llaman 3.000 millones de dólares y dicen 3 billones, ¿verdad? Lo cierto es que esas son casi la equivalencia de los puntos de droga en este país. ¿Y cuál es la naturaleza de lo que estoy hablando paradójica? Bueno, la naturaleza paradójica es que el 85% de los puntos de droga está en manos de menores de 18 años. Así que lo que estamos aportando a la educación, en términos de una inversión de dinero para educar valores, conocimiento, destreza, de alguna manera estamos apostando a que esa va a ser la mejor inversión y por otro lado esas son las ganancias que están generando los propios desertores escolares en los puntos de droga. Así que, de nuevo, situaciones como esas a mí me parece que nos deberían llamar la atención para empezar a componer, ¿verdad?, lo que es esta sociedad puertorriqueña y que de alguna manera, lo que quiero decir con esto, es el caldo de cultivo de la corrupción. Bueno, ¿por qué? Porque los valores son tener es ser. Si yo quiero ser alguien, debo tener XY carro, XY marca de zapatos o de ropa, de cadenas, etc. Ahí somos todos cómplices.
No es que aquellos lo hacen y nosotros no. De alguna manera estamos consintiendo, estamos alimentando, mediáticamente estamos alimentando el consumismo. Este es un país que no ahorra, es un país que todo lo que gana se lo echa encima, lo gasta, inclusive gasta lo que no tiene. Así que cuando empezamos a componer, repito, ese dibujo de lo que es el país, pues nos damos cuenta que puede haber muchos vectores que incidan, que ayuden a la creación de un clima que sea permisible de la corrupción. Recordemos igualmente un país que está con un nivel de desempleo dramático. Por los últimos 30 años, Puerto Rico no ha tenido cifras menores de 2 grados, ¿verdad? En otras palabras, el desempleo en Puerto Rico se calcula en un 13%. Ustedes y yo sabemos que ese por ciento es muy bajo, sobre todo si solamente el 40% de la población está activa laboralmente. Eso quiere decir que ¿qué hace el resto de la población? Bueno, pues algunos están jubilados y los otros pues están chiripeando. La economía sobrevive gracias al chiripeo. ¿Qué quiere decir chiripeo? Bueno, la gente que está en la clandestinidad vendiendo cartones de cigarrillo, vendiendo rones, vendiendo carros, vendiendo todo lo que usted se puede imaginar que no se registra por el Estado. Así que eso le hace de alguna manera fácil los espacios de la corrupción. Y eso tiene que incidir en el Estado, ¿verdad? Entonces recordemos tal vez qué es el Estado, qué supone. El Estado, técnicamente hablando, y aquí me voy a referir a un teórico que a su vez fue presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, el Estado existe por el bienestar de la sociedad, no a la inversa. El Estado debería ser esa mesa de trabajo donde todos aportemos y nos beneficiemos de lo que estamos aportando. Desgraciadamente el Estado no siempre corresponde a esa definición. ¿Por qué? Bueno, porque hay diferencias, porque está estratificado, porque no hay transparencia en lo que estamos haciendo y eso incide en el tema medular de esta conferencia. Nosotros reclamamos estadísticas, reclamamos datos, reclamamos información y muchas veces los estados, por sobrevivencia político-partidista, no se hacen eco de esa petición. De nuevo, el Estado ha sido manejado por múltiples literatos, ha sido manejado por múltiples teoricistas, ¿verdad? Pensemos en George Orwell, en el libro 1984, que dicho sea de paso es el libro que más se circula en las bibliotecas públicas en Estados Unidos. George Orwell hablaba de Big Brother, hablaba del hermano mayor, ese hermano mayor que está en control de lo que está pasando con los ciudadanos y tergiversa, vigila y tergiversa, ¿verdad? O vigila y castiga, como diría Foucault, sobre ese estudiante, sobre ese ciudadano, sobre ese adulto mayor, sobre ese trabajador. El Estado tiene un control de lo que dice, de lo que hace y qué información quiere dar. Eso, de alguna manera, propicia espacios de falta de verdad absoluta o, en el peor de los casos, de corrupción. Pensemos que no solamente George Orwell es el único que ha hecho referencia a una sociedad que está dibujada de manera torcida. Puedo pensar en John Steinbeck, puedo pensar en Mark Twain, puedo pensar en Émile Zola, pero puedo pensar en Luis Rafael Sánchez en Puerto Rico, en José Luis González y en Emilio Díaz Valcárcel. Los 6 autores que he citado hablan de las irregularidades del Estado, hablan de la sociedad que de alguna manera se descompone y nos ayuda a entender lo que es ese colectivo. Rousseau es quien tal vez lo pone, Juan Jacobo Rousseau, es quien mejor lo pone en un exponencial pensamiento exquisito. Dice, la ley protege al poderoso y destruye la naturaleza. Donde hay poder, hay resistencia, decía Foucault. ¿Por qué estoy mencionando el Estado? Bueno, porque la corrupción de alguna manera está inserta en aquello que el Estado está protegiendo. Los protagonistas del momento del Estado se encargan de beneficiarse de ese Estado y de no hacer accesible necesariamente todos los medios.
Puerto Rico tiene una cantidad de casos y de incidencias que podríamos estar tal vez en otra sesión completa dando detalle de esos ejemplos. Cuando existen elementos de anomalía, cuando existen elementos de poca transparencia, cuando existen elementos de engaño, ahí el Estado se está haciendo cómplice de esa corrupción. Y repito, no es solamente robar dinero, que es obviamente medular en la corrupción, es el engaño, es la tergiversación, es la mitad de la verdad o verdades a medias, es de alguna manera la manipulación, ¿verdad? Que rompe, como diría el sociólogo Hostos, rompen la confianza del ser humano. De alguna manera tenemos que procurar cómo construir medios para combatir la corrupción. Si usted me pregunta a mí, y tal vez por mi vocación educativa, las leyes ayudarán, las penalidades ayudarán y ciertamente son indispensables para hacer los correctivos, pero la corrupción tiene un mal moral y por ende tiene que ser un proceso educativo que nos construya en una sociedad distinta. El Estado tiene que mediar en eso, tiene que regular en eso, pero tiene que provocar también unas instancias educativas que se inserte en nuestros currículos desde jardín infantil el elemento moral de la sociedad, y moral no en el moralismo falso, moral en el comportamiento sociológico de nosotros como sociedad, estableciendo normas, reiterando valores y apartándonos de lo que es el día a día del quehacer muchas veces en Puerto Rico, que es la pelea pequeña, es el insulto, todo eso lo que hace es crear una nube grandísima sobre lo que son los espacios a trabajarse en una sociedad que construya de manera más transparente a los ciudadanos. Quiero ahora abordar, vimos un poco la definición de corrupción muy a grandes rasgos, ¿verdad? La vamos a ir decantando en la conferencia en lo sucesivo, pero vimos también cuál es el rol del Estado en ese proceso. Y en resumidas cuentas, el Estado, en la medida que no es eficiente, en la medida que no es eficaz, en la medida que no tiene normas de conducta claras y transparentes, se convierte en el espacio propicio para esa corrupción. Hay una autora que yo quiero referir que aborda el tema que a mí me parece que es medular en esta serie de conferencias sobre corrupción, y es Hannah Arendt, una judía que tuvo que vivir los vejámenes de la persecución anti-judío y que de alguna manera se convirtió en piedra angular de la filosofía y del pensamiento del siglo XX. Y ella hablaba de lo público y lo privado. Y hablaba de la falsa dicotomía de lo público y lo privado. Muchas veces se piensa que públicamente se tiene que ejecutar de una manera, pero privadamente yo me puedo comportar de otra manera. En otras palabras, yo doy la apariencia de ser una persona socialmente aceptable, con una conducta decorosa, respetable y respetuosa de ese prójimo, y en privado abuso de mi esposa, abuso de mis vecinos, no tengo pudor en comportamiento social en lo privado. Y esa dicotomía yo creo que está muy adentrada muchas veces en los casos de corrupción. De hecho, tenemos historias de legisladores que se han de alguna manera proclamado héroes o heroínas de determinadas causas morales, y en su eventualidad histórica se descubre que estaban encubriendo una falla de ellos, estaban encubriendo de alguna manera una conducta que ellos no querían reconocer. Y pienso en conductas antihomofóbicas, siendo ellos de una orientación sexual distinta, o señalando corrupción cuando ellos a su vez
están practicando el nepotismo porque tienen familiares que están trabajando de manera irregular en gobierno. Así que, de nuevo, entender ese animal social, ¿verdad? Dicho en términos filosóficos, ¿verdad? Que tenemos que buscar cómo compaginar ese ser público con el privado. Parte de lo medular, de lo que estoy hablando en el día de hoy, tiene que ver con eso, con esa falsa dicotomía entre lo público y lo privado. Yo creo que, decía Hannah Arendt, hay que entender a la persona en su contexto social inclusivo. La persona es parte de una organización y existe en virtud de la sociedad. Yo creo que nosotros tenemos que entender que la conducta, el comportamiento, debe ser de convivencia. Y ese elemento que es tan básico en la formulación de leyes, que es tan básico en la formulación de conducta, que es tan básico en la formulación de normas, en ocasiones se nos olvida. De hecho, Santo Tomás decía que el hombre, me refiero aquí a la persona, es político por naturaleza, en otras palabras, que es social. Recordemos a Aristóteles, ¿verdad? Se es persona en la sociedad en la medida que usted se vincula con el otro. Y yo creo que aquí vale la pena, sin entrar en una disquisición de clásicos de la filosofía, es importante reiterarles a ustedes que la conducta social está determinada por precisamente ese estado, ¿verdad? En la medida que nosotros nos comprometemos con la sociedad, nosotros somos entes sociales. Yo creo que Puerto Rico ha dado muestras elocuentes de ese comportamiento. Por un lado hay casos detestables de la corrupción, pero por otro lado hay casos de solidaridad exquisita, que habla de ese ser político que Santo Tomás o Aristóteles nos señalaban. Pienso en el huracán María y cómo se desbordó este pueblo en el proceso de solidaridad con sus conciudadanos. Pienso en los temblores de más reciente suceso y cómo igualmente el país ha respondido, me refiero al ciudadano, a la persona, a las comunidades, ha respondido de manera heroica. Y piensen ustedes en ambas instancias cómo los gobiernos han reaccionado. Se han señalado elementos de irregularidad, de poca eficiencia, de poca sensibilidad, inclusive de corrupción. Más recientemente, y mientras estamos grabando acá, sale en primera plana la situación anómala de los almacenes con alimentos, agua, infraestructura necesaria e indispensable para los municipios que sobrevivieran, y nadie sabía nada. Obviamente, aparentemente aparecía ocultado una realidad. Yo creo que ahí no hay que ser sabio para darse cuenta que hay un mal manejo de bienes, que los que están a cargo de la distribución de esos bienes, que los que están a cargo de la formulación de un proyecto social, no están cumpliendo éticamente, ¿verdad?, con ese quehacer. Yo creo que son ejemplos como este los que nos deberían llevar a nosotros a entender que de alguna manera la corrupción es violencia. O sea, en la medida que nosotros no estamos conscientes de que acciones u omisiones de nosotros pueden estar afectando a una población, estamos cometiendo actos de violencia contra la población, y eso es corrupción, eso es corrupción. Yo creo que, de nuevo, la dicotomía entre lo público y lo privado tiene que ser retomada, ¿verdad? Yo creo que nosotros, si somos una sola persona, si tenemos una integridad en términos de ética, moral, compromiso social y compromiso político en el sentido más aristotélico del término, tenemos que actuar consono con eso, ¿verdad? Y pensar que ahora para las gradas nos comportamos de una manera, pero en la privacidad en mi casa lo hago de otra manera, pues ahí empieza esa suerte de dicotomía que me parece que puede ser peligrosa y que es muy consona con lo moderno. En síntesis, ¿verdad? Estamos diciendo que lo político aquí conlleva
una integración de todo lo que es público y lo que es privado. En otras palabras, lo que he estado tratando de reformular a partir del pensamiento de Hannah Arendt, de Santo Tomás de Aquino y de Aristóteles, es que existe una conformación del ser humano compleja, en ocasiones contradictoria, pero indispensable que la atendamos desde el punto de vista de la administración pública y de la política pública. Yo creo que la esfera pública tiene unas limitaciones en libertad. Usted no puede hacer lo que le dé a usted el capricho de hacer. Tiene que compaginarse con su vida íntima y familiar como servidor público y nos expone a un crisol, ¿verdad?, de la crítica y nos somete a una organización pública que es lo que debería ser el principio de composición para conformar un gobierno. A mí me parece que la vida social, colectiva y la individual debe ser una de compromiso y obviamente pues compromiso en este caso supone muchas cosas. Quiero en ese contexto pues compartirle otra reflexión que me parece que es importante en el contexto de la sociedad, la corrupción y las malas noticias, ¿verdad? Cuando digo malas noticias es las que tenemos que leer a diario de una irregularidad, de una descomposición o de una falta de disciplina o de pudor de un servidor público o de un empresario, porque repito, la corrupción lleva dos, es igual que el tango, ¿verdad? Para bailar un buen tango hace falta dos. La corrupción no es un solo elemento. Yo creo que, y lo digo, ¿verdad?, penosamente, yo creo que aquí al servidor público y al servicio público se le ha demonizado pensando que son espacios de corrupción y que si usted está en la función de la política pública, usted es un corrupto por definición. Yo creo que eso es un error, yo creo que hay que corregir, yo creo que eso espanta gente buena del servicio público. Yo soy catedrático de la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico y tengo que alimentar todas las semanas talento joven y no tan joven que quieren tener una segunda y tercera carrera a favor del servicio público. A mí me genera mucha ilusión saberme que estoy contribuyendo a partir de una experiencia que tuve en gobierno, a partir de unos estudios, contribuyendo a esa esfera pública, ¿verdad? Así que, ojo, que no caigamos nosotros en la tentación de generalizar, inclusive de exonerar, ¿verdad?, a quien no aparece en el servicio público, porque el mundo privado puede camuflajearse y cambiar de nombre la empresa, cambiarse de nombre la junta de directores y seguir en ese proceso de conspiración con el dinero público, que es la parte más penosa. Hay un profesor jurista de la Universidad de Puerto Rico, de la Escuela de Derecho, que se llama el licenciado profesor Demetrio Fernández, de la Escuela de Derecho, y él habla de la formulación de la política pública y de la integridad que tiene que tener ese servidor público y las tentaciones a su vez que tiene en su entorno. En un artículo que se llama La formulación de la política pública, una discusión que de alguna manera él retoma 45 años después que el presidente del Senado en aquel momento, 1945, escribió un artículo sobre la formulación y la creación de la Escuela de Administración Pública en Puerto Rico, que fue el senador, entonces senador, Luis Muñoz Marín. Luis Muñoz Marín, en resumidas cuentas, en ese artículo, que lo recomiendo que lo lea, establece que Puerto Rico tiene que profesionalizar su servicio público, que Puerto Rico tiene que hacer una escuela que alimente a servidores públicos y solamente para efectos de récord, les recuerdo a mi audiencia que Puerto Rico llegó a exportar modelos no solamente del modelaje de desarrollo socioeconómico, sino de formulación de gobierno, y aquí a Puerto Rico, a esa escuela de administración pública llegaron
servidores públicos de toda América Latina para formarse en Puerto Rico, inclusive expresidentes de América Latina, al igual que distinguidos ciudadanos y funcionarios públicos de Puerto Rico. Y en síntesis, el senador Muñoz Marín en ese momento lo que señalaba era lo siguiente: hay que hacer una distinción clara y diáfana entre lo que es la formulación de un proyecto político para obtener el gobierno y, una vez usted obtiene el gobierno, alejarse del elemento político partidista. ¿Y por qué menciono el elemento político partidista? Porque en la primera intervención estaba hablando yo del mundo privado, pero el otro enemigo del servicio público y de la sociedad es la política partidista. No porque lo político sea malo, no porque el partido sea malo, sino porque sencillamente se combinan los intereses a la hora de distribución de bienes, a la hora de formular administración pública, a la hora de formular política pública. Y esa línea divisoria de la que va a retomar y de la que voy a hablar, que Demetrio Fernández tiene, se obvia y se empiezan a privilegiar los aliados al partido, se empiezan a privilegiar estrictamente a las personas que participaron conmigo en la campaña y se empieza a excluir, que es una manera de hacer o hacerse partícipe de una corrupción, a excluir no por talento, no por convocatoria, no por espacios de integración, sino a excluir porque no es aliado mío, porque no es de mi color. Yo creo que eso es un mal muy adentrado en nuestro Puerto Rico del siglo XXI, y esa historia lleva más de 100 años también en esta realidad. Yo creo que hay 5 elementos que me gustaría formularles a ustedes en términos de esa dinámica o de ese binomio de política y partido, administración pública y corrupción. La primera es cómo se formula una política pública, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a estar formulando una política pública sana si los intereses particulares están siendo los que cabildean para que yo haga política pública? Ahí empieza la incidencia de la corrupción, ¿verdad? ¿Quién está apostando más para que se legisle o para que se aguante esa legislación? Eso, mientras ustedes y yo estamos hablando hoy aquí, está ocurriendo en nuestro país. ¿Quién está apostando a qué caballo para que sea el caballo mío el que gane? No se formula política pública estrictamente por saberes, por integridad, por necesidad. Se formula política pública por qué beneficio tengo yo a cambio. Hemos visto recientemente un caso muy particular de beneficio personal, supuestamente, por espacio público, por ceder espacio público y yo gano a cambio X privilegio, ¿verdad? Yo creo que eso es terrible. La segunda pregunta es, ¿qué supone generar políticas públicas en la administración pública, ¿verdad? ¿Cómo formulamos nosotros entonces diáfanamente políticas públicas que afecten por igual, y afectar aquí es positivo, a todos los ciudadanos, no a un grupo privilegiado? Tengo un caso en cuestión de un municipio que quería eliminar una escuela porque quería abrir un espacio para una urbanización cerrada que quería crear ese alcalde en su momento. Estamos hablando de cosas pedestres, estamos hablando de cosas terriblemente adversas a la sociedad puertorriqueña. ¿Cómo yo voy a eliminar la educación de una escuela elemental que tenía kinder a 7º grado porque al alcalde le interesaba que esa escuela desapareciera ya porque afeaba la entrada de una urbanización cerrada? Estamos hablando de cosas que son casi impensables en nuestro Puerto Rico y que a mí como servidor público me tocó administrar. Le estoy diciendo una, le puedo decir otra, de un alcalde que en un momento dado reclama una plaza de no docente en el sistema educativo puertorriqueño, y la alegación que me hace es que más vale que se le dé a él porque él fue el que dirigió mi campaña. Imagínense, estoy hablando de una plaza de conserje en un municipio muy lejos de San Juan y el alcalde reclamando que se le diera un espacio porque había estado de puntero en esa campaña política. Cosas como esas son las que deterioran el quehacer público de este país, ¿verdad? Yo tuve que aprender por la línea dura que ese tipo de realidad existe. En mi concepto como estudioso, como académico, pensaba que eran casos particulares, no casos tan dramáticamente. Y le he mencionado 2
porque son los que en este momento traigo a la atención de esta mesa de trabajo, pero podría estar toda la mañana hablando, o toda la tarde, o toda la noche, hablando sobre casos particulares que a mí en 4 años me tocó experimentar, ver, lidiar y tener que sentenciar, ¿verdad?, de manera adversa para esos protagonistas, que no se podía hacer lo que ellos pensaban que se quería hacer. Así que habría que hacerse una tercera pregunta: ¿qué fuerzas median en el Ejecutivo, ¿verdad?, para la formulación de políticas públicas? ¿Quién va a tomar esa determinación? Ese secretario de Educación que tiene la presión de ese alcalde y que a su vez trata de conectarse para hacerle daño, si no se le da la plaza de conserje a esa persona. Pues usted tiene que tener una fuerza de voluntad dramática y tiene que tener una integridad y tiene que tener una distancia de lo que es el partidismo. De lo contrario, usted va a incurrir en un proceso fácilmente de corrupción. Para eso hay múltiples medios. Le voy a dar la respuesta que le di al alcalde. Hay un comité constituido por personal docente y no docente, un secretario de personal, y entre ellos hay una convocatoria y hay un perfil de la gente que hace falta, que participe la persona, como cualquier hijo de vecino, sin la preferencia. Afortunadamente se tenía un recurso que permitía, desde el punto de vista del Estado, acabar con la petición injusta, obviamente abrasiva e inmoral, de que se le otorguen plazas fortuitas a una persona por el hecho de haber participado por la política partidista. Así que el Estado tiene la capacidad de rehacer ese tipo de gestión. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, pues con recursos que el Estado mismo posee. De nuevo, ¿cómo distinguir entonces lo público de lo privado? ¿Cómo yo integro entonces esas dos esferas? Y volviendo a Hannah Arendt, pues eso es una falsa dicotomía. Lo público y lo privado aquí debe ser una sola unidad, debe ser un solo espacio. Ese elemento, pues, ¿cómo se ve matizado? Pues se ve matizado por la efectividad, cómo yo voy a medir un proyecto y que estoy haciéndole bien al país a través de lo que estoy ejecutando. Bueno, pues por un diseño de un proyecto, primero que tenga claro que el propósito del servicio público tenga una definición de proyecto de país. 2, que sea medible, y esa medición supone una política y una visión, una política de Estado, y que tenga regulaciones, ¿verdad? El elemento de regulación aquí es vital. Nos recuerda el profesor Demetrio Fernández que en nuestra sociedad pues tiene que haber 3 elementos clave. Primero, los retos de los pesos y los contrapesos. La construcción constitucional nos permite hacer un juicio certero de cómo combatir esas irregularidades. Existen las esferas siempre y cuando las esferas no se hayan contaminado. Muchas veces hay acusaciones de que ya las 3 esferas principales de gobierno están de alguna manera viciadas por la política partidista. Eso hay que combatirlo. Me parece que la distinción, la integridad con la que se maneje un proceso de distribución de poder es crucial. Tiene que haber fiscalización. Esa fiscalización puede venir de las 3 fuentes de poder del gobierno, pero igualmente puede venir de la sociedad civil. Nosotros hemos subestimado históricamente a la sociedad civil y su capacidad de transformación. Yo creo que en años más recientes, y me parece que los eventos de los últimos años y de los últimos meses nos da muestra de que la ciudadanía tiene la capacidad de organizarse, de fiscalizar, de tomar decisiones y de imponer un criterio cuando las esferas gubernamentales no lo han hecho de la manera más adecuada. Así que, de nuevo, la separación de poderes es uno de los elementos, pero igualmente la activación de la sociedad civil para nosotros es vital. Es bien interesante porque en este proceso el personal de confianza que adviene al poder se siente de alguna manera, y lo hemos visto en distintos gobiernos, comprometido con esa persona o con ese partido que los nombró. Yo creo que hay que tomar distancia de eso. Aquí hay un malentendido como premisa que es la lealtad, ¿verdad? Y la lealtad
es la que en ocasiones permite estos actos de corrupción. Me refiero a que por no hacerle daño al jefe, encubro; por no hacerle daño al jefe, tapo; por no hacerle daño al jefe, yo asumo la responsabilidad y callo y muero en la cárcel. De todas las anteriores, ustedes tienen ejemplos elocuentes en este país, en la historia política. Nos dice el profesor Demetrio Fernández: el funcionario público tiene que conciliar el ejercicio de sus funciones sin obviar vínculos políticos partidistas. No cabe la menor duda de que usted tiene una lealtad al proyecto que lleva ese gobierno y que fue electo por ese gobierno. De eso a consentir irregularidades, de eso a callar irregularidades, de eso a, de alguna manera, hacerse cómplice de irregularidades, pues hay un trecho largo, ¿verdad? Un trecho que deberíamos evaluar cuidadosamente. Repito, en Puerto Rico tenemos un malentendido de esa definición de lealtad. Yo le soy leal. Usted le tiene que ser leal al país, usted le tiene que ser leal al pueblo, usted le tiene que ser leal no a quien le dio el dinero y el beneficio del salario, no a quien le dijo que le iba a dar tal o más cual cosa a cambio de que callara, sino al desarrollo del país, a la integridad de ese país, a la capacidad de ese país de reformularse, y ese interés colectivo pues no lo determina un partido. Ese interés colectivo es el consenso social, el que la sociedad espera, ¿verdad? Por políticas claras, por políticas transparentes, por políticas que ejecutan de alguna manera una aspiración de futuro. Esa aspiración de futuro me parece a mí que tiene que ser viable, que tiene que ser constatable, que tiene que tener de alguna manera un proyecto de balance, de corroboración, los check and balances, ¿verdad?, que llama el norteamericano, que, dicho sea de paso, eso no se hace fortuitamente. Hay países que han creado observatorios o superintendencias que están apartados del gobierno y que se dedican a formular estudios, los llamados think tanks en Estados Unidos, a formular estudios para hacer un escrutinio de conducta política, de políticas públicas, de administración de bienes, hacerla de manera adecuada. Tomo un ejemplo como caso, y es en países latinoamericanos y europeos existen los observatorios de educación. Un observatorio de educación lo que hace es que recoge información sobre un proyecto que en todas las instancias son millonarios, que son determinantes para esa sociedad y que sin duda alguna, no dude usted de esto, se está poniendo todo el esfuerzo del futuro del país. De hecho, después de 36 años en la educación, no me cabe la menor duda de que la mejor inversión que puede hacer un país es educativa, ¿verdad? Y esa inversión educativa tiene un costo social importante. Bueno, pues vamos a crear observatorios, vamos a crear espacios independientes que no tienen que ver con legislación, con asignación presupuestaria, ni con el Ejecutivo, ni que cambian cada 4 años, ¿verdad? Yo creo que la gran realidad de nosotros es que cada 4 años se improvisa, así que no hay continuidad de políticas públicas. Y no hay un ente que, en el caso de educación, por mencionar solamente un ejemplo, se dedique a analizar datos. ¿Por qué? Bueno, porque no hay datos certeros. El gobierno, desgraciadamente, no ha tenido históricamente un acopio de datos específicos, atinados, confiables. Se lo digo por experiencia propia. El gran intento se ha hecho con el Instituto de Estadística y todavía tiene mucho que hacer. Yo debo rescatar que se aprobó por la red de fundaciones un observatorio en Puerto Rico por primera vez para estudiar el proceso educativo y para levantar una fuente de datos que va a ser transparente, pública y va a estar en sistema.
sobre la educación en Puerto Rico, y algunos de nosotros estamos trabajando en esa dirección, pero eso apenas comienza. Y puede hacerse en seguridad, puede hacerse en presupuesto, puede hacerse en desarrollo económico. ¿Y por qué le estoy mencionando esto? A tono con la reflexión de el profesor Demetrio Fernández. Bueno, porque tiene que haber instancias no gubernamentales que no respondan a intereses particulares privados para empezar a combatir lo que son las irregularidades que provocan la corrupción, ¿verdad? Las malas noticias vienen por el encubrimiento, por la falta de seguimiento, por la falta de fiscalización adecuada, autorizada, y ese proceso, pues, tiene unas connotaciones dramáticas. Le voy a dar un ejemplo que todavía es más dramático. En 20 años ha habido, en 15 años ha habido 10 secretarios de educación. Piense por un momento, ¿qué política pública sustentable se puede desarrollar con esos 10 secretarios en 15 años? Evidentemente no hay una constancia. A partir de eso ha habido 3 pruebas puertorriqueñas distintas, así que no hay manera de medir nada. Esa poca consistencia lleva a que se hayan enriquecido algunos entes privados, todos los días están en prensa y todos los días se están dando juicios sobre esto, a que se haya despilfarrado dinero federal y estatal en proyectos que nunca llegaron a nada, que mínimamente esos textos se hayan variado. Si ha habido 15 secretarios, probablemente ha habido, perdón, si en 15 años ha habido 10 secretarios, probablemente ha habido 4 distribuidores de libros distintos. Alguien se enriquece con ese proceso y a la larga ese dinero no llega al pueblo, a los estudiantes, a los niños, a las niñas. Así que tendríamos que pensar cómo organizarnos de manera distinta, porque la corrupción no es algo intangible. Yo le estoy diciendo que la corrupción es algo muy tangible, que tiene formulación de política pública, que implica el sector privado e implica el sector público, y que tiene, no le quepa a usted duda, tiene que convocar un esfuerzo colectivo de todas las partes. Hay 6 premisas y 6 afirmaciones que tienen que ver con el Estado, que tienen que ver con lo privado, que tienen que ver con la sociedad, y que de alguna manera un sociólogo, Max Weber, retomó muy a principios del siglo pasado y que tienen una vigencia ahora, y me permite a mí como puntero hacer algunas reflexiones sobre esas 6 premisas y después sobre esas 6 afirmaciones. En todo Estado, decía Max Weber, el Estado se fundamenta en violencia, ¿verdad? El Estado ejecuta actos que pueden tener connotación violencia, y el poder, eso lo ha dicho Foucault también, provoca una resistencia, ¿verdad? Provoca un proyecto de ejecución que podría ser hiriente en algunos casos, podría ser restrictivo en otros casos, pero es el Estado ejecutándose de cara a su deber. Así que si partimos de la premisa que todo Estado está fundado sobre algo de violencia, esa violencia puede ser utilizada en contra del propio ciudadano. Y la violencia no tiene que ser militar. La violencia puede ser fragmentar información, decir medias verdades, ejecutar proyectos a espaldas del país, permitir que una zona que es de recursos naturales y de biodiversidad para la sobrevivencia de esa oxigenación del país sea vendida a una empresa hotelera privada que lo que quiere hacer es un campo de golf grandísimo y afecte el medio ambiente. Así que, de nuevo, piense por un momento que una de esas premisas puede ir inserta en lo que es el elemento violencia. Premisa segunda es que quien hace política aspira a poder. Así que mantener el poder, y esto es bien importante, puede suponer muchas cosas. No todos los que hacen política necesariamente van a hacer algo malo, y yo creo que sería absurdo pensarlo, todo lo contrario. Quien se mete en la política es porque tiene algún interés de adelantar una causa social, quiero pensar yo. Pero en ocasiones esa causa social se ve medio en conflicto con la causa individual.
Lo que nos está diciendo acá el filósofo sociólogo es que el que hace política de alguna manera quiere tener algún control. Tercera premisa, hay que distinguir entre poder y autoridad. Una cosa es yo tener la autoridad moral de convocar para hacer una transformación, y me parece que esa es la que todos y todas aspiramos, ¿verdad?, de cara a un futuro social. Otra es yo imponer mi criterio, ¿verdad? La autoridad, nos recuerda el autor, puede ser carismática y profética, ¿verdad? Y yo domino por el convencimiento. La otra, la política del poder, es demagógica. Yo engaño para obtener poder y obtener el beneficio. Yo creo que eso nos lleva a distintos tipos de políticos, ¿verdad? Y pues deberíamos saber quién es quién en este proceso. Está el político que es el caudillo, está el profeta, está el visionario, y el mezquino advenedizo, decía Weber. Mezquino advenedizo es el oportunista, el que está pendiente a la coyuntura para sacar provecho de eso, que puede ser una desgracia. Está permanentemente el demagogo, ¿verdad?, que está rondando para sacarle partido a cualquier desgracia que tenga el país. Yo creo que todos esos son elementos que inciden, repito, en actos de corrupción, porque en la medida que no hay integridad, en la medida que no hay seriedad, en la medida que no existe un compromiso social, y déjeme decirle algo, y esto es un paréntesis grande, el servicio público es tal vez de las notas más sagradas que hay en lo que es la conducta humana. Ser servidor público es un privilegio. El que alguien deposite la confianza en usted para hacerle bien al país debería ser atesorado. Y yo sé que puede haber mucho escéptico en esta sociedad contemporánea que diga que eso es iluso, que eso es una utopía. Pues no, yo creo que yo soy de la generación de los baby boomers que todavía creemos en la utopía, ¿verdad? Y esa utopía es un deseo alcanzable. Y yo aspiraría siempre a lo mejor. Yo aspiraría al proyecto social más persuasivo para favorecer a la población mayoritariamente, ¿verdad? Yo creo que administrar el país no es administrar una empresa. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con la toma de decisiones en la administración pública. Administrar un país supone unos consensos, supone una persuasión. Cuando usted es dueño de una empresa, usted ejecuta lo que usted cree que le va a provocar mayor ganancia. Y el costo de eso, realmente muchas veces a ese directivo no le interesa. Lo que le interesa es tener ganancia. La ganancia social es otra cosa. La ganancia social supone diversidad, trabajar con una sociedad que es heterogénea, que es contradictoria, que cada vez más tiene problemas en su composición y cada vez menos tiene convocatoria el gobierno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo armonizar ese proceso? A mí me parece que requiere un nuevo orden jerárquico, ¿verdad? Y una composición distinta. Yo creo que eso nos lleva a las 6 afirmaciones de las que le hablaba hace un rato. La primera es que hay 2 maneras de hacer política. O se vive de la política o se vive para la política. Haga usted el juicio certero de qué es lo que tenemos muchas veces en los gobiernos. ¿Se vive de la política o se vive para la política, ¿verdad? Quien económicamente vive para la política, pues probablemente tiene una libertad distinta. Quien vive de la política, pues incide en todo lo que estamos señalando que son actos de irregularidad. Yo voy a sobrevivir no importa qué, porque ese dinero es lo que me permite a mí estar bien y saco provecho de cuanta oportunidad tengo. Claro, y tengo que reiterarlo, esto con la complicidad de alguien que le hace el favor, y ese alguien es de esa esfera privada, ¿verdad?, no gubernamental, que a su vez está sacando ganancias de ese proceso. Yo recuerdo una de tantas luchas, ¿verdad?,
La realidad de Casa Pueblo hoy es una realidad de resistencia y de militancia contra una decisión de política pública equivocada, que probablemente iba a traer una ganancia económica en un momento dado, muy efímera probablemente, pero el daño ecológico hubiera sido dramático. Hoy tenemos un proyecto educativo construido a partir de Casa Pueblo. Pienso en el área de Piñones, donde un inversionista en un momento dado quería quedarse con todo lo que es un sector de Baciatalega y Piñones, un pulmón de este país. Una mirada cada vez que uno sale de Puerto Rico en el avión y mira a mano izquierda cuando el avión está virando y ve ese litoral de playa exquisita, o le toca ir a Vieques o a Culebra y sale desde San Juan y ve ese litoral de comunidad marginada, dicho sea de paso, de comunidad no entendida muchas veces y en pobreza. Pues alguien pensó que ese dinero que tiene esa gente allí, porque la tierra es dinero, ¿verdad?, debería ser rebatada y de alguna manera ellos hacerse propietarios de ese espacio para capitalizarlo de alguna manera. Así que, de nuevo, ¿se vive para la política o se vive de la política? La segunda afirmación es que el estado de situación del país nos presenta funcionarios públicos que podrían estar divididos en dos grupos. Y esto hay que poner atención a esta distinción porque creo que esto es pie también de un proyecto que debería elaborarse con mayor firmeza y finura a nivel de política pública. Está el funcionario profesional y el funcionario político, ¿verdad? Demetrio Fernández y Muñoz hablan ambos de eso, al igual que Max Weber, ¿verdad?, que son los tres autores que estoy componiendo en esta etapa de la discusión. Los funcionarios profesionales son los que, independientemente de quién gane, tienen un compromiso con el país para la formulación de política pública, para ejecución de presupuesto, para fiscalización, para recursos humanos y adiestramiento, para capacitación en otras áreas técnicas. Y esa gente no debería estar cambiando. Son funcionarios que fueron probados de alguna manera, que fueron convocados, que pasaron por un escrutinio y que están como servidores públicos. Yo pediría que a esos servidores públicos se le diera un adiestramiento permanente. Yo pienso que debe haber una convocatoria anual por etapas para renovar conocimiento, para capacitarse, para reflexionar sobre problemas de ética en ese servicio público. Eso no está ocurriendo en este momento. Hubo un momento que sí, hubo un momento que esos servidores públicos eran convocados por méritos y por credenciales y por haberes. Eso se ha desvirtuado muchísimo y ya el servicio público, en ocasiones los puestos más jugosos, que son los más altos, están no siendo convocados por convocatoria, sino por panismo, por política partidista, por amiguismo, lo cual de nuevo da pie a los actos de corrupción que permanentemente estamos viendo. Tal parecería, inclusive en ocasiones, en momentos distintos, hay un cuadro devastador de liderato porque de alguna manera casi todos, si no todos, están vinculados de alguna manera a un acto de corrupción con los sospechosos o habituales de ese otro mundo privado, que son los que están cabildeando, que son los que están apostando a sus caballos, ¿verdad?, para ver qué provecho sacan de ese proceso. Así que, de nuevo, hacer esa distinción entre funcionarios políticos y funcionarios profesionales es bien importante. Uno entiende que el gobierno que resulta vencedor tiene derecho y tiene la potestad y tiene el apoyo del país para traer un personal de confianza. Eso no se está poniendo en duda. Me parecería absurdo que usted tenga limitaciones a la hora de trabajar con un personal particular de su confianza para ejecutar lo que en efecto fue lo que votó el país. Pero de eso a la exageración, a la composición permanente de personal de confianza, hubo un cuatrienio donde hubo 4 secretarios de educación
Así que piense por un momento el movimiento de personal que tuvo que haber habido en el Departamento de Educación en esos 4 años y cuánto se logró en ese proceso, ¿verdad? Yo creo que ahí hay un cuestionamiento válido. Igualmente le tengo que decir que cuando yo llegué al Departamento de Educación, por ejemplo, yo tenía 360 puestos de confianza a mi disposición, que yo pregunté cómo es posible que esto sea así. Bueno, pues hasta los choferes de los directores regionales que en ese momento existían, eran personal de confianza. Yo un poco mandé a reformular eso, me parecía absurdo. 360 personas chupando de un presupuesto porque ganó un partido. No tiene lógica, ¿verdad? No cabe la menor duda, y estoy haciendo la salvedad clara y diáfanamente, que un secretario que llega tiene que tener su personal de mayor cercanía y efectividad para provocar unos procesos, pero eso no quiere decir que va o a obviar y a marginar a los que están allí, y yo creo que esos son actos de corrupción, ¿verdad? O a sencillamente ignorarlos. Hay veces que los ponen mirando la pared, les viran la silla y los ignoran, los invisibilizan, ¿verdad? En ese proceso, actos deliberadamente corruptos, ¿verdad? Y ese proceso lo que hace es que malogra, ¿verdad?, la imagen del servicio público y malogran de alguna manera también el proyecto social del que estamos hablando, que hay que cultivar. Una tercera afirmación es que el verdadero funcionario no debe hacer política, sino limitarse a administrar, ¿verdad? Yo creo que los funcionarios, y aquí hay una tradición dramáticamente adversa, me parece, a este principio, y estoy dando de alguna manera indicios de cosas que podemos hacer para combatir la corrupción. El funcionario tiene un deber fiduciario, un deber ministerial con el país, no es el llamado a hacer política. En las agencias principales están los partidos metidos con sus organizaciones, recolectando dinero, haciendo convocatorias, inclusive en horas oficiales de trabajo. Yo creo que todo eso son las perversidades, ¿verdad?, de ese flagelo que se llama corrupción, que tiene unos efectos desmoralizantes. Hoy tenemos una situación crítica en el servicio público y de alguna manera es porque se ha tergiversado lo que es el funcionario, porque se ha manoseado el término de manera inadecuada y porque se ha trabajado políticamente de una manera muy miope, lo que es la causa política. Así que pensemos un poco que el funcionario tiene una responsabilidad de administrar, y la literatura clásica de la administración pública lo que nos lleva es a formular buenos funcionarios que, independientemente de quién esté administrando, sepan ejecutar y sepan advertir. Muchas veces el funcionario que llega en el más alto rango de esa agencia o de ese departamento se rodea de personas que le están adulando y le están encubriendo y le están señalando que todo está muy bien. Eso pasa desde el ejecutivo principal del país hasta los funcionarios de agencias públicas. Y lo que le hacen es un daño dramático porque le están ocultando verdades. Diariamente aquí vemos funcionarios que se contradicen porque están rodeados de aduladores, ¿verdad? Maquiavelo en esto fue un sabio, ¿verdad? Aduladores que lo que hacen es tergiversarle la realidad y la caída grande después se la da el Ejecutivo. Nadie le advirtió. Hemos visto funcionarios importantísimos de mucha autoridad en Puerto Rico contradecirse porque están mal orientados, porque no están adecuadamente. Yo prefiero tener un crítico a mi lado y escuchar a la gente y romper los cercos de esa distancia, que tener un adulador permanente que te está diciendo que bien te ves, con, oh, María, está siendo maravilloso. Y por alguna extraña razón, muchas veces esas moscas aduladoras se le pegan al principal funcionario en cuestión, el que sea, y le hacen mucho daño. Yo creo que ahí hay mucho que aprender y mucho que hacer. Me parece que la labor periodística aquí, esa es una afirmación cuarta, es crucial. La prensa tiene un deber
dramático del entendimiento social y tiene que fiscalizar. La prensa también tiene una responsabilidad informativa que, si existe en libertad, le hace mucho bien al país, ¿verdad? Eso no quita que haya sesgos ideológicos, eso no quita que haya procesos, ¿verdad?, en ocasiones que se desvían, editoriales, no de los periodistas, sino de los medios. Pero eso es parte de una convivencia. Puerto Rico, sin embargo, ha tenido un vicio y una costumbre que para mí es alarmante, y es ese periodismo histriónico, alarmista, ciertamente que tergiversa y manipula, inclusive estaciones con planteamientos ideológicos poderosísimos, que la nota editorial permanentemente está en un solo renglón. Yo creo que eso, en ocasiones, lejos de fomentar la libertad de prensa y ayudar desde el punto de vista del fortalecimiento de la información y la democracia, provoca corrupción también, ¿verdad? Falsear noticias, manipular noticias, ocultar noticias o sesgar noticias, tiene unas implicaciones para mí peligrosas para la verdad, peligrosas para la democracia. Escuche radio, AM aquí, no toda, obviamente, pero usted sabe que mientras más histriónico, alarmista, altisonante y ofensivo, inclusive con palabras histriónicas y lenguaje soez, más efectivo es el rating. Y volvemos de nuevo a la ecuación. ¿Cuál es la salvación? Pues obtener puntaje en el rating y poder tener buenos auspiciadores y por ende más dinero. Así que estamos en una misma olla, ¿verdad? La corrupción no es solamente de aquel funcionario, estamos viendo que tiene un nivel horizontal muy particular, donde la complejidad social nos lleva a pensar que hay distintas maneras de manifestarse. Eso nos lleva a la quinta afirmación, ¿verdad?, de las 6 que le estaba mencionando. Y la quinta dice la existencia del empresarismo político enmarcado en ese mercado capitalista, ¿verdad? Yo creo que esta maldad de quién vende más, como si fuera una pasta de dientes, como si fuera un jabón o como si fuera un carro, se vale de cualquier medio. En el mercado, en ese mercado, todo vale. Y no importa lo que yo tenga que hacer, si yo voy a estar beneficiado por el favor del dinero, pues lo hago. Y si tengo que callar verdades, si tengo que manipular gente, si provoco una situación, y el empresarismo político, si quien lo determina, y aquí hay un autor que yo me refiero permanentemente en mis cursos, Edgardo Boehninger, chileno, que habla de esa sustentabilidad de la democracia. Y dice que la democracia muchas veces está delimitada por el mercado. Lo que hoy impera en términos del ámbito político tiene que ver con mercado. ¿Quién vende? ¿Cómo yo provoco mayor voto? ¿Cómo yo provoco mayor aceptación? Y eso se vale de distintos medios. Inclusive, pensemos en las campañas electorales. ¿Cuánto cuesta? Ser alcalde de una gran ciudad mínimamente le costará $1 millón a cualquier candidato. Estamos viendo ahora la lucha de Michael Bloomberg y los candidatos del Partido Demócrata y Donald Trump en Estados Unidos, ¿verdad? Estos son empresas multimillonarias. Lo que hay detrás de ese proceso, el caso del millonario Michael Bloomberg o del millonario Donald Trump, es casi obscena las cifras de dinero que ponen en una campaña a contar de ganar una elección. Y una vez usted gana esa elección, una vez usted gana esa presidencia o esa gobernación, empiezan otros compromisos y empiezan las facturas de quien lo ayudó a usted en ese proceso. Se fija que en este mercado todo tiene un precio, inclusive la democracia. Y esto es dramático, ¿verdad? Y es penoso decirlo. Inclusive la democracia tiene un precio. O sea, estoy haciendo un referido a un proyecto que una vez ya yo llego al poder,
tengo una cantidad de deuda con todos aquellos que me ayudaron a sobrevivir para llegar allí. Desde las empresas, el bufete, la corporación de publicidad, etcétera, que ofreció sus servicios. Y una vez está en la gobernación, ¿quién se lleva la promoción de Rones de Puerto Rico? Menciono Rones de Puerto Rico porque es uno de los más exquisitos contratos que puede pensar cualquier publicista, cualquier medio de comunicación en el ámbito de gobierno. Así que todo eso de alguna manera nubla, todo eso de alguna manera le da un tono o un matiz a la discusión de la corrupción y la democracia, la transparencia o las malas noticias muy particular. Yo creo que no puedo dejar de cerrar este capítulo del que estoy hablando con una afirmación que Max Weber nos pone como propuesta. Y la voy a leer textualmente porque yo creo que es un preámbulo a una reconstrucción. En este mundo no se arriba jamás a lo posible, dice Max Weber, si no se intenta repetidamente lo imposible. Repito, porque creo que vale la pena repetirlo. En este mundo no se arriba jamás a lo posible si no se intenta repetidamente lo imposible. En otras palabras, todos los males de los que hemos hablado, de ese diagnóstico que hemos señalado, que hemos puesto sobre la mesa, requiere una reformulación. Esa reformulación, compañeras, compañeros, tiene que estar basado en algo que aspiramos. Yo estoy convencido que este país tiene la capacidad de reformularse socialmente y tiene la entereza, porque lo ha demostrado de múltiples maneras y de manera muy heroica, la capacidad de rehacerse. Mi apuesta tiene que ser en esa y por eso creo que Max Weber aquí nos da al pie con su reflexión de nuevo de alcanzar eso imposible. Por eso le hablaba yo hace un rato de la utopía. Hijo de una generación, ¿verdad? Como soy yo, yo creo en la utopía. Yo creo que nosotros tenemos que aspirar a un proceso social distinto. Cada vez que hay una desgracia mayúscula como la que hemos vivido en estos días pasados en Puerto Rico, uno se da cuenta que la bondad, el compromiso, la civilidad es mayor que la maldad, ¿verdad? Y eso es una apuesta valorativa. Yo creo que hace falta un imán de carisma, hace falta un liderato, creo que hay mucho vacío de liderato, ¿verdad? Y de poder, para convocarnos en una dirección comunitaria. Lo que está pasando en el día a día no se registra en una primera plana de un periódico. Se registran muchas veces aquellas cosas de las cuales hemos hecho referencia, que tienen unas connotaciones dramáticamente adversas al país, pero detrás de esa noticia, que es mala y que supone el tema que nos trae a la mesa de trabajo de ustedes y yo en el día de hoy, supone también que hay un montón de gente, que hay un ejército de gente, que hay una reserva grande de voluntad, de solidaridad, de deseo de transparencia, de gente que está haciendo las cosas bien y que son ustedes y yo, y son jóvenes, son adultos mayores, son personas que están en el mercado laboral, son gente que está en la diáspora, que se tuvieron que ir en otro momento. Pensemos en María, la cantidad de gente que se fue mucha gente. Hay cálculos que en 10 años se ha ido 500.000 de puertorriqueños y puertorriqueñas a Estados Unidos. Esa gente de alguna manera siguen siendo solidarios con nosotros y nos presentan un proceso de esperanza en esta utopía de la que nos hablaba Max Weber y que, repito, yo creo que hay que aspirar a eso que parecería ser imposible en un momento dado. En ese orden de ideas, compañeras y compañeros, deberíamos pensar en cómo la democracia puede fortalecerse, qué tenemos que hacer en términos de políticas públicas
y ya he dado algunas pinceladas en esa dirección, ¿verdad? Para fortalecer las vías para controlar la corrupción. Corrupción, después de todo, repito, son actos de deshonestidad, son actos de manipulación, son actos de poca entereza del individuo y son actos que atentan con nuestra propia dignidad, ¿verdad? Yo creo que en la sociedad hay una multiplicidad de actores que nos podrían ayudar a pensar de manera distinta y que podrían ayudarnos a construir ese proceso de una manera distinta. Tomemos el caso del Departamento de Educación porque es el que más cercano yo he tenido históricamente y como educador pues igualmente y como funcionario en su momento puedo definir con mayor claridad. La corrupción se controla si existe gobernabilidad, ¿verdad? Si existe gobernabilidad en el sentido de control, de eficiencia, de eficacia, de rendimiento de cuentas, de justicia. Después de todo, un proceso de gobernabilidad supone equidad y supone justicia, tanto como eficiencia, ¿verdad? Usted puede ser eficiente y llevarse a medio mundo por el medio. Eso no creo que sea gobernabilidad. En otras palabras, pues gobiernos fascistas fueron muy eficientes, pero no fueron, y podían tener algún grado de gobernabilidad, pero no fueron justos, no fueron equitativos, no fueron humanos, ¿verdad? No trabajaron a favor del país. En el caso del Departamento de Educación, ¿qué supondría una gobernabilidad frente a un departamento que ha sufrido tal vez el dolor de la corrupción de manera muy cercana, a un costo dramático, que como vemos hoy, pasado ya 2 o 3 décadas, tiene costos de transferencia de fondos, un departamento que está bajo sindicatura, donde un ente federal está a cargo de la distribución de esos fondos federales y todo lo que se vaya a hacer tiene que ser fiscalizado. Y todo esto por actos poco decorosos, en momentos distintos, de gente distinta, que pusieron en entredicho la credibilidad del país, no solamente la credibilidad del Departamento de Educación y de los funcionarios de turno. Hemos atravesado, ¿verdad?, el proceso de 4 o 5 lustros, 20, 25 años, con repeticiones de actos de corrupción que se pensó que se habían corregido, que se trabajó para que se corrigiera, que se instrumentó para que se corrigiera y no funcionó. ¿Cómo se define la gobernabilidad entonces en este caso? Bueno, con la composición de los actores y actrices, ¿verdad?, de ese proyecto social educativo. ¿Quiénes son? Bueno, son los trabajadores de la educación, son el personal docente y no docente, son los sindicatos, es el partido de gobierno, ¿verdad? Es la legislatura y son las leyes orgánicas. En un momento dado fue la ley 149, la ley orgánica 149, ahora es la ley 85 de reforma educativa, ambas leyes con sus haberes, ambas leyes con sus beneficios de construcción de un proceso educativo e igualmente con algunas limitaciones que podríamos en otro momento abundar. ¿Qué supondría una fuerza de defensa de la educación? Bueno, que todas esas partes de alguna manera estuvieran constituidas en un proceso pro bienestar del estudiante. ¿Para qué existe un departamento de educación? ¿Para qué existe un proceso educativo? Bueno, para la construcción de un proyecto de saberes, de conducta, de instrumentación de sobrevivencia y de convivencia. Y esa convivencia debe llevarnos a nosotros a tener un país más educado. Educado no solamente para obtener un empleo, porque después de todo eso usted lo puede hacer desde su casa con acceso de computadora, es de convivencia. O sea, el Departamento de Educación, el que está de alguna manera en entredicho, en muchas ocasiones por actos de corrupción, está a cargo de la fuerza moral, de la reserva moral de este país, de las futuras generaciones. Así que, de nuevo, ¿cómo definir ese proceso? Bueno, pues podemos
definirlo en virtud de un proyecto país, o podemos definirlo en virtud de un proyecto de mercado. Y volveremos a caer entonces en el mismo dilema del que hemos estado hablando hasta ahora. Si está en virtud de un mercado, bueno, pues los que apuestan a ese mercado son los que van a ganar credibilidad en el proyecto. Quienes venden más libros, quienes venden más computadoras, quienes dan servicios complementarios más efectivos o a menor costo, quienes hacen más persuasiva su oferta. O sea, se convierte en una guerra de poderosos y tal vez nos olvidamos del proyecto educativo. Ahí, ¿quién gana? Bueno, pues ganan los que están insertos en el mercado. ¿Qué es lo mejor? Pues yo no creo. Lo mejor debe ser el que beneficia más al estudiante. Y eso tiene una composición social distinta, tiene una composición moral también, sobre todo, distinta. A mí me parece que la poca efectividad muchas veces del servicio público, y educación no es la excepción, nos ha llevado a pensar que privatizar es la opción para un proyecto social. Yo debo detenerme aquí y un poco advertir y abrir un paréntesis muy grande. Privatizar en la fase gubernamental en servicios claves y dramáticamente importantes desde el punto de vista de impacto social puede ser un gran peligro. Me refiero a seguridad, me refiero a salud, ya Puerto Rico pasó por eso y vio los resultados, y me refiero a educación, entre otras tantas, ¿verdad? Familia, etcétera, ¿no? La recreación. ¿Por qué? Bueno, porque la lógica y el leitmotiv, ¿verdad? La lógica de incentivo que tiene la empresa no es la misma que tiene el gobierno. Yo no puedo tener un departamento de educación para que el resultado neto sea yo ganar dinero. De hecho, si el resultado neto es ganar dinero, algo malo está construyéndose en el departamento de educación. Yo no puedo tener un departamento de salud para yo hacer dinero. La lógica del privatizador en estas áreas es no tener pérdida y de hecho tener ganancia. Eso quiere decir que si hay que cerrar 5 escuelas porque no están siendo rentables, porque tienen menos de 100 estudiantes y están en sitios remotos, y esas 5 escuelas me resultan onerosas, el privatizador dice, vamos a cerrar las escuelas. ¿Cuál es el costo social de eso? Ya usted lo sabe, deserción, delincuencia, violencia y probablemente anular a poblaciones que su único recurso de esperanza era la escuela. Así que eso es muy distinto a privatizar elementos como podría ser DACO, puertos, algunas agencias de menor monta desde el punto de vista social, pero lo que es esencial, y cuando digo privatizar es hacer una corporación o una alianza público y privada, ¿verdad? Algo que lleva más de 30 años ocurriendo en Europa y en América Latina, pero como principio, la lógica detrás de esa privatización, y educación no es la excepción, ya lo hizo con servicios complementarios en la década pasada, lo cual fue riesgoso y tuvo sus consecuencias. Hay gente enjuiciada, mientras usted y yo estamos hablando aquí, que están siendo enjuiciadas precisamente por la utilización de fondos federales en esos servicios. En otras palabras, cuando el Estado se desprende de sus responsabilidades vicarias, el Estado pierde control y probablemente efectividad. ¿A dónde me lleva esto? Bueno, pues que la corrupción está inserta en políticas públicas que puedan ser adversas o que provoquen esa corrupción. Políticas públicas como puede ser privatizar aspectos sociales. Imagínense, comedores escolares que estuviera privatizado. Pues la nutrición no necesariamente va a ser la razón principal de ese proceso, es la eficiencia del dinero que se pone a circular, quién gana, ¿verdad? ¿Cómo se gana? Así que, de nuevo, ese proceso nos lleva a otro término, ¿verdad? En la administración pública no puede haber una neutralidad valórica. El Estado tiene que tener sus preferencias. Esa neutralidad valórica es, entre comillas, es un mito, no existe. Siempre hay alguien que va a estar apostando y esa apuesta, de alguna manera, tiene
elementos de procesamiento ideológico, político y ciertamente de mercado. Entonces, ¿cuál es el rol del Estado? Pues yo creo que en este sentido, y un poco resumiendo esta primera parte, ¿verdad? El rol del Estado debe ser por velar por una justicia, por velar por una equidad, debe ser el agente catalizador de esos distintos intereses y velar desde el punto de vista social por el bienestar de la mayoría. Repito, eso no lo va a hacer nadie que no sea el Estado. Eso no lo va a hacer nadie que pueda mantener una distancia lo suficientemente sofisticada para velar por los intereses completos. Si usted pone a una empresa a hacer las funciones del Estado, usted va a poner al cabro a velar las lechugas. Yo creo que aquí tenemos que repensar todo ese terreno que es el que está alimentando la corrupción. A mí me parece que hay un déficit en el espacio público de autoridad y de convocatoria. Yo creo que los gobiernos, en términos generales, en el mundo, Puerto Rico no es la excepción, han venido a menos, su convocatoria está desautorizada, los actos de corrupción y los actos de quebranto moral han provocado que no tenga la misma convocatoria que se tenía en otros momentos. Y yo creo que debería esto ayudarnos a redefinir qué controles, qué elementos pueden servir para hacer de este país y de este espacio uno más transparente, más participativo, más democrático. Yo creo que ahí hay un taller por delante fructífero, me parece que es un taller no imposible. Muchas veces vemos este enjambre que se llama corrupción como algo imposible, esa nube gris que nos abarcó, estamos destinados a estar en ella y no podemos hacer absolutamente nada. A mí me parece que sí, que se puede hacer y se puede hacer mucho. Yo acabo de dar unas pinceladas de cómo empezar a trabajar desde el punto de vista de política pública algo de esto. Yo acabo de hacer unos señalamientos que podrían indicarnos que dentro del propio sistema está la solución. No es algo remoto, no es exógeno, no es algo que no tenemos nosotros al alcance de la mano. Yo creo que sí, lo que hace falta es voluntad política. Esta sociedad se la ha tragado los cuatrienios y se la ha tragado los partidos políticos. Yo creo que hay que pensar un poquito más sofisticadamente. No que ellos no sean importantes, sino que, pues evidentemente, tenemos que buscar otras fuentes. He hablado de la sociedad civil, he hablado de los observatorios o las regencias o las superintendencias, que son organismos de búsqueda de datos, los llamados think tanks. He hablado del compromiso del servidor público, por encima de la lealtad al partido, ¿verdad? Yo creo que todos estos detonantes, cuando usted los pone sobre la mesa y empieza a buscar el elemento común, usted se dará cuenta que hay correctivos que se pueden hacer dentro de la estructura de la administración pública, dentro del servicio público, que nos ayudaría eventualmente a evolucionar hacia un mejor Puerto Rico. Repito, ese Puerto Rico que usted y yo estamos viviendo y que tenemos que rehacer de múltiples maneras. No espere un Salvador que lo haga, no espere ningún fenómeno mesiánico que lo vaya a hacer. Lo tenemos que hacer usted y yo y construirlo en una perspectiva de futuro que sea más satisfactoria para usted y para sus hijos, sus nietos y su descendencia, ciertamente.